desde muy joven. Mi vida nunca fue ordinaria. Fui el hijo de un gran rey, David, el héroe que derrotó a Goliat, el líder cuya pasión por Dios y fortaleza marcó una era. Pero cuando llegó el momento de sucederlo, las expectativas y las tensiones no eran menores. La corte de Israel estaba en constante movimiento, con consejeros y príncipes ansiosos, y yo sabía que el trono no era solo un símbolo de poder, sino una carga de responsabilidad abrumadora. ¿Cómo podría un joven como yo gobernar una nación tan compleja y poderosa, donde cada decisión podía marcar la diferencia entre la prosperidad y el caos? Todo comenzó cuando mi padre David estaba a punto de morir. Su último deseo fue que yo, Salomón, ascendiera al trono. Sin embargo, no todos apoyaban mi reinado. Mi hermano mayor, Adonías, había intentado usurpar el poder, y la nación estaba dividida. Fue una situación cargada de incertidumbre y, sin embargo, con la ayuda de mi madre Betsabé y el profeta Natán, mi destino se aseguró. Fui ungido como el rey de Israel. La presión era inmensa. Todo el pueblo esperaba que yo fuera un reflejo del legado de mi padre, y el peso de las expectativas era casi insoportable. Entonces, llegó ese momento decisivo en mi vida, un momento que definiría todo mi reinado. Fue en Gabaón, un lugar sagrado donde fui a ofrecer sacrificios al Señor. Allí, mientras dormía, el Señor se me apareció en un sueño y me hizo una oferta increíble. Pide lo que quieras que te dé. Piensa en eso por un segundo. Podía haber pedido riquezas incalculables, victorias militares o una vida llena de placeres, pero mi corazón, sabiendo lo que realmente necesitaba, pidió algo mucho más valioso: sabiduría. Sabiduría para gobernar a un pueblo grande y complicado. Sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Dios quedó complacido con mi humilde solicitud. No solo me otorgó sabiduría como ningún otro rey había tenido o tendría, sino que también me bendijo con riquezas y honor. Este fue el comienzo de un reinado que se destacaría por la sabiduría divina, pero también por las pruebas y decisiones que pondrían esa sabiduría a prueba. Y así comenzó mi viaje, no solo como un rey poderoso, sino como un líder que buscaba algo mucho más profundo, un propósito inspirado por la sabiduría de lo alto. La sabiduría que Dios me había otorgado no tardó en ser puesta a prueba, y pronto descubrí que ser rey no se trataba solo de portar una corona. Era una responsabilidad inmensa, una en la que cada decisión podía definir la vida de mis súbditos. Mi pueblo comenzaba a mirar hacia mí, esperando que esta sabiduría celestial se manifestara de manera concreta, y no pasó mucho tiempo antes de que el primer desafío llegara a mi corte, una prueba que marcaría mi reputación y que, hasta hoy, sigue siendo una de las historias más conocidas. Una mañana, dos mujeres llegaron ante mi trono, ambas llorando, desesperadas. Cada una afirmaba ser la madre de un mismo bebé. La situación era tensa, y el caso parecía insoluble. ¿Cómo se podría discernir la verdad sin pruebas ni testigos? Ambos rostros se desfiguraban en lágrimas, y los cortesanos observaban expectantes, preguntándose cómo resolvería yo aquel dilema aparentemente imposible. La presión era palpable, pero sentí que algo más grande estaba en juego: el alma de mi reinado, la fe de mi pueblo en mi capacidad de discernir justicia. Fue entonces cuando un destello de inspiración divina iluminó mi mente. Ordené que trajeran una espada y declaró que el bebé se partiera en dos, para dar una mitad a cada mujer. El salón quedó en silencio, y el horror se reflejó en los rostros de todos los presentes. Pero yo observaba, esperando una reacción que revelara la verdad. Una de las mujeres se lanzó hacia adelante, rogando que el niño fuera entregado a la otra, con tal de que viviera. La otra, sin embargo, se mostró indiferente. En ese momento, la verdad se volvió evidente. La madre verdadera era aquella que estaba dispuesta a sacrificarlo todo por la vida de su hijo. Este juicio no solo resolvió un conflicto, también mostró la profundidad de la sabiduría con la que Dios me había bendecido. Mi fama se expande rápidamente, y la gente acudía desde tierras lejanas para oír mis decisiones y mis palabras. No era simplemente una cuestión de resolver problemas, sino de mostrar que la justicia verdadera no se basa en la fuerza ni en la autoridad,
sino en el entendimiento y la empatía. Sin embargo, la sabiduría que había recibido también era un regalo que debía usar con respeto y cuidado. Cada día traía nuevos casos, y mi capacidad para discernir la verdad se ponía a prueba constantemente. No había descanso para un rey cuyo reino dependía de su integridad y sabiduría. Y así, mientras mi nombre y mi leyenda crecían, también crecía el peso de mi responsabilidad. Pero mi reinado no se definió solo por mis juicios justos. Había un sueño mucho mayor que perseguía, uno que uniría a todo Israel en adoración y propósito: la construcción del templo en Jerusalén. A medida que mi reinado avanzaba y la fama de mi sabiduría se extendía más allá de las fronteras de Israel, sabía que mi legado no podía quedar solo en palabras y decisiones justas. Dios me había bendecido con la oportunidad única de llevar a cabo un proyecto que mi padre, el rey David, solo pudo soñar. Desde joven, había escuchado a mi padre hablar con pasión sobre construir un templo para el Señor, un lugar donde su gloria pudiera habitar y donde el pueblo de Israel pudiera adorar con reverencia. Este sueño había ardido en su corazón, pero Dios había decidido que no era David quien lo construiría, sino yo, su hijo. El peso de esa misión me impulsó a comenzar uno de los proyectos más ambiciosos de mi tiempo: la construcción del Templo de Jerusalén. Este no sería un edificio común. Sería la obra maestra de mi reinado, un símbolo de nuestra fe y la manifestación física del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Para lograrlo, convoqué a los mejores artesanos y trabajadores, no solo de Israel, sino también de tierras lejanas, como Tiro, donde el rey Hiram, un fiel aliado de mi padre, proporcionó madera de cedro y trabajadores expertos. Se desplegaron millas de hombres, desde cortadores de piedra en las canteras hasta carpinteros y orfebres, todos trabajando en perfecta armonía. Admiración de la reina de Saba fueron un testimonio de cómo Dios había cumplido su promesa de engrandecerme. Los detalles eran majestuosos y meticulosamente planeados. Las paredes del templo fueron recubiertas de oro puro, y los querubines tallados extendían sus alas sobre el arca de la alianza. Cada rincón del edificio estaba adornado con simbolismo divino, desde las columnas de bronce hasta las intrincadas cortinas. Trabajamos durante 7 años, día tras día, hasta que finalmente se seleccionó el lugar donde el Dios Altísimo residiría entre su pueblo. Recuerdo el día de la dedicación del templo como si fuera ayer. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza al lugar santísimo, y una nube densa, la misma presencia de Dios, llenó el templo. Era una manifestación tan poderosa que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar. En ese momento, todo Israel se postró y adoró, reconociendo que el Señor había elegido habitar entre nosotros. Hice una oración, pidiendo a Dios que siempre escuche a su pueblo cuando orara hacia ese lugar, y que el templo fuera un símbolo eterno de su amor y misericordia. El templo no era solo un edificio, era un pacto renovado, una promesa de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob siempre estaría con nosotros. Sin embargo, mientras Israel prosperaba bajo mi reinado, y la riqueza y la paz florecían, pronto descubriría que no solo la construcción del templo definiría mi legado. Había otros desafíos por venir, y mi sabiduría sería puesta a prueba de maneras que nunca imaginé. A medida que mis riquezas y poder crecían, también lo hacía el riesgo de desviarme del propósito que Dios me había dado. Pero, en ese momento, solo podía sentir orgullo y gratitud por haber cumplido el sueño de mi padre y haber elevado a Israel a un lugar de honor entre las naciones. El templo de Jerusalén se alzaba en todo su esplendor, y con él, mi reino experimentó una era de riqueza y prosperidad sin precedentes. Israel estaba en la cima de su gloria, y las bendiciones de Dios parecían fluir sin cesar. Las rutas comerciales que conectaban con Egipto, Arabia y más allá hicieron que nuestra tierra se convirtiera en un centro de comercio y cultura. Las caravanas cargadas de oro, especias y gemas preciosas cruzan nuestras fronteras, y los tributos de las naciones vecinas enriquecían aún más nuestro tesoro. El palacio que construyó para mí era otro símbolo de esa prosperidad, un lugar majestuoso que reflejaba la abundancia que el Señor me había otorgado. Mi fama se expandió por todos los rincones del mundo antiguo, y hasta reyes y reinas lejanas buscaban conocerme y maravillarse con mi sabiduría y riqueza.
Una de las visitas más recordadas fue la de la reina de Saba. Había escuchado rumores de mi sabiduría y la opulencia de mi corte, y decidió viajar una gran distancia para comprobarlo con sus propios ojos. Recuerdo el momento en que llegó, acompañado de una gran caravana de camellos cargados de especias, oro y piedras preciosas. Se decía que ella era una mujer inteligente y de gran visión, y su visita no fue solo para ver mi riqueza, sino para desafiarme con preguntas complejas y acertijos. Pero a medida que respondía a cada una de sus pruebas, pude ver la sorpresa en sus ojos. Finalmente, reconoció que todo lo que había oído sobre mí no solo era cierto, sino que incluso no le había hecho justicia. Bienaventurados tus hombres y tus siervos, dijo, porque continuamente están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. El honor y la vida en el palacio era un espectáculo de lujo, mesas repletas de comida exótica, salones decorados con las mejores obras de arte y música que resonaba en las noches. Mi flota de barcos, conocida como la flota de Tarsis, traía tesoros del extranjero, y cada año nuestra fortuna crecía. Pero no fue solo la riqueza material lo que definió esta época. También logré establecer alianzas estratégicas con otros reinos, asegurando la paz para Israel durante muchos años. Sin embargo, a pesar de toda esta prosperidad, comencé a notar algo inquietante en mi corazón. Con cada riqueza que acumulaba, con cada tratado de paz y cada nuevo palacio construido, un pequeño vacío comenzaba a crecer. Una voz silenciosa me recordaba que la verdadera bendición no estaba en el oro o las alianzas, sino en permanecer fiel a la voluntad de Dios. Pero en medio de tanto esplendor, esa voz a veces se perdía en el bullicio de la corte y en la ostentación de mi éxito. El reino estaba en su apogeo, y mis días se llenaban de celebraciones y banquetes. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que la prueba más difícil estaba por venir. Porque no importa cantidad de riqueza y poder poseas, el verdadero desafío es mantener tu integridad y tu compromiso con lo que es correcto. Pronto, mis propias decisiones pondrían todo eso en riesgo, y lo que había construido comenzaría a ser amenazado, no desde fuera, sino desde mi propio corazón y deseos. Mi reino había alcanzado un esplendor sin igual, pero con cada triunfo y cada riqueza acumulada, una batalla más profunda se libraba dentro de mí, una lucha que no podía ganarse con ejércitos ni con alianzas. La misma sabiduría que había pedido a Dios, aquella que me había convertido en el hombre más admirado de mi tiempo, comenzó a ser opacada por mis propios deseos y ambiciones. Era como si cada gramo de oro, cada banquete y cada aplauso de los cortesanos eran ladrillos construyendo un muro entre mi corazón y el propósito para el cual fui llamado. El amor por las mujeres extranjeras fue uno de los errores que más me alejó de Dios. A lo largo de los años, tomé muchas esposas, más de lo que alguien podría imaginar, y no solo por amor o deseo, sino también como alianzas políticas que fortalecían mi dominio. Pero estas mujeres venían con sus propias tradiciones y dioses. Poco a poco, para complacerlas, comenzó a construir altares a deidades extranjeras, y lo que al principio eran simples gestos de respeto, se convirtió en una desviación completa de los caminos del Señor. Yo, quien había dedicado el templo más majestuoso a Dios, ahora permitía la idolatría en mi propio reino. La ironía de mi vida era evidente. Yo, el hombre a quien Dios había bendecido con una sabiduría incomparable, estaba cayendo en la trampa de mis propias decisiones. Mi corazón, que antes buscaba la justicia y la verdad, se corrompió lentamente. Las consecuencias no se hicieron esperar. Dios, en su justicia, me advierte que por mis pecados, mi reino se dividiría después de mi muerte. Israel ya no disfrutaría la unidad que con tanto esfuerzo habíamos construido, y mi familia enfrentaría las consecuencias de mis actos. El arrepentimiento no es fácil cuando el orgullo ha hecho un hogar en tu corazón. Sin embargo, en mis últimos días, mientras reflexionaba sobre mis errores, entendí algo profundo. La vida es un ciclo de decisiones, y la verdadera sabiduría no consiste solo en tener conocimiento, sino en aplicar ese conocimiento con humildad y obediencia. El libro de Eclesiastés, que escribí en mi vejez, es un testimonio de esa reflexión. Vanidad de vanidades, escribí, todo es vanidad.
Me di cuenta de que las riquezas, el poder y los placeres no significan nada si uno se aleja de Dios. Mi legado es uno de contrastes. Soy recordado tanto por mi gran sabiduría como por mis grandes errores. Pero también dejo una lección eterna. Incluso aquellos que son bendecidos con las mejores oportunidades pueden caer si no mantienen sus corazones alineados con lo que es correcto y puro. Espero que mi historia sirva de advertencia y de inspiración, un recordatorio de que el verdadero éxito no se mide por lo que poseemos, sino por nuestra fidelidad a aquello que es eterno. Y así concluye mi historia. Mi reinado terminó, pero mi legado vive, no solo en la historia de Israel, sino en las lecciones que cada generación puede aprender. Porque al final, todo vuelve a lo mismo: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es lo que realmente importa. Y así concluye la historia de uno de los reyes más fascinantes que jamás haya vivido. La vida de Salomón nos enseña que, aunque la sabiduría y el éxito pueden llevarnos a alturas increíbles, es la humildad y la fidelidad lo que realmente definen nuestro legado. Si esta historia te ha inspirado o te ha dejado pensando en cómo aplicar estas lecciones en tu propia vida, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad. Dale un me gusta a este video si disfrutaste la narración y si te ayudó a reflexionar. No olvides suscribirte al canal para más contenido sobre historias bíblicas, sabiduría y enseñanzas atemporales que pueden transformar tu manera de ver el mundo. Y si conoces a alguien que también podría beneficiarse de este mensaje, comparte este video con ellos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que inspire y enriquezca. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida de Salomón. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando historias y enseñanzas que nos conectan con lo más profundo de nuestro ser. Hasta entonces, mantente sabio y bendecido.